De nuevo me da mucho gusto saludarte. Cada semana es una alegría poder hacerlo. Creo que hemos descubierto una dinámica muy práctica de poder estar conectados, de poder dedicar un tiempo, de poder tener un propósito que nos involucre a todos como casa, como familia y desde luego a nuestros invitados y amigos que podamos sumar a estos tiempos. Y creo que es una muy buena oportunidad, considerando muchas cosas, no solamente la actualidad que vivimos, sino considerando la dinámica de vida que se tiene. Lo que digo es que con una reunión vía internet, ¿verdad? Una reunión en línea como esta noche, podemos salvar distancias, podemos reducir tiempos, inclusive podemos reducir momentos de agenda que hacen mucho más viable el poder dedicar un tiempo y aprender juntos. Además, creo que esto nos ayuda para que cuando podamos iniciar algo que hemos deseado durante algún largo tiempo ya, y que justamente las dinámicas de tiempo, espacio, horarios nos llevaban y además de la agenda de la iglesia nos llevaban a estarlo postergando, pero pues pronto podemos iniciar estudios bíblicos con esta dinámica de escuela de liderazgo que hemos hablado ustedes me han escuchado este sueño durante algún tiempo, y creo entonces que estas dinámicas nos preparan para eso, para dar un salto hacia esta otra parte, que ya después ese será un anuncio particular que tendrán y que podemos sumarnos los que así lo deseen, ¿verdad? Así que bueno, me da mucho gusto que podamos estar hoy juntos por lo que implica, y por eso comencé hablando un poquito de esto, implica el podernos reunir y todo lo que acabo de mencionar. Hemos abierto un paréntesis en el que nos hemos mantenido hasta el día de hoy. Veníamos estudiando Cristo en el Antiguo Testamento para poder mirar su persona, su obra, y poder mirar la aplicación práctica en nuestras vidas. Desde luego soy una persona muy convencida de que si nosotros estudiamos la Biblia y no se convierte en algo práctico, significa que lo que la Biblia quiso extraer de nosotros o forjar o formar en nosotros para que fuera notable y la Biblia sea vista en nuestras vidas, se convierte solamente en información, en acumulación, a veces hasta en elementos de crítica y de juicio para otros. Entonces yo soy alguien muy convencido de que cada vez que escuchamos un mensaje, cada vez que escuchamos una reflexión o tenemos una enseñanza, debe de convertirse en algo práctico. Por eso veníamos estudiando este tema y lo seguiremos estudiando, porque aunque este tiempo termine, ¿verdad? Ya lo he dicho varias veces y hoy lo repito, seguramente seguiremos con algunas de las dinámicas que hemos usado por todo lo que acabo de mencionar hace rato. Y esta será una de ellas, un momento donde podamos tener un estudio y seguir como iglesia aprendiendo sin tener que registrarse. La escuela será con registro y con tareas y con calificaciones, esta no. Así que entonces, la practicidad no significa estar ocupado en algo, sino la practicidad es darle realidad a lo que estamos recibiendo. ¿De qué nos sirve saber que debemos amar a nuestro prójimo si nos peleamos con todos? ¿De qué nos sirve saber acerca de la obra de Cristo en cada uno de los libros que hemos caminado? Nos quedamos en Éxodo, en Levítico, y de qué nos sirve poder mirar los personajes que vemos en cada porción de la Escritura si se queda solo en una historia que acumula nuestra mente. Tiene que convertirse en acciones prácticas, vuelvo a repetir, que hagan que se refleje la Escritura. ¿Habías pensado en esto? ¿Habías pensado que leer y estudiar las Escrituras no es para saber o conocer, sino es para que la Biblia se pueda ver a través de nuestras vidas? Esa es la manera y ese es el propósito de las Escrituras. Las Escrituras no son para que nosotros nos sentemos a tener pensamientos de cuando estemos en la eternidad, cómo va a ser, qué bonito, y seamos egoístas solamente pensando que un día estaremos con el Señor por la promesa que nos ha hecho,
sino que la Escritura es para que a la hora de hacer la práctica, quien no conoce a Jesús y quien también lo conoce, pueda mirar la Biblia de manera humana, a eso me refiero, de una manera figurada, ¿ok? Entonces, en este paréntesis, lo que acabo de decir también lo aplicamos. El paréntesis que estamos abriendo y que hemos tomado sobre la alabanza, tomaremos solamente el tema de hoy y dos enseñanzas más, además de la dinámica que hemos estado implementando de tomar un tiempo de adoración como lo tuvimos la semana anterior, y lo vamos a estar intercalando con nuestro estudio, aunque ya no toquemos directamente el tema de la alabanza. Al respecto de la alabanza, yo te puedo decir que cuando fui director de alabanza, compartí por 2 años seguidos, cada sábado, durante 2 horas, teníamos reuniones de oración y de enseñanza. Así que más o menos tendré de ese tiempo, solo de ese tiempo, unas 100 enseñanzas sobre el tema de la alabanza. Entonces, si abrimos el paréntesis para tocar todas ellas, pues adiós Cristo en el Antiguo Testamento, al menos por ahora. Entonces, lo que estoy diciendo es, quiero dejar claro que el tema de la alabanza, como el anterior, debe convertirse en algo práctico en nuestras vidas. Entonces, para ir a nuestro antepenúltimo tema de alabanza, después seguiremos con Cristo en el Antiguo Testamento, quiero pedirte 2 cosas. Por favor, ayúdame para saber cómo nos está sirviendo lo que estamos aprendiendo. Quiero pedirte que me compartas, que pongas aquí dejé mi teléfono, que pongas aquí tu comentario de cómo te ha servido y qué te ha recordado, qué te ha clarificado lo que hemos aprendido sobre el tema de la alabanza. Quiero saber qué utilidad tiene para nosotros, ¿verdad? Por favor, ayúdame con eso. Quiero hacer una revisión de que esté siendo verdaderamente útil para cada uno de nosotros. Comparte algo, cómo te ha servido, qué te ha aclarado, qué te ha corregido, qué te ha significado o inclusive qué ha corregido en cuanto a concepto, a perspectiva sobre el tema. Nos va a ayudar a todos para hacerlo mejor cada vez. Bien, entonces hoy cerraré con los puntos que venimos hablando. Dijimos que la alabanza es como una señal, la alabanza es también como fruto. Hablamos un poco de eso en los últimos temas. Y hoy quiero hablar un poco, solo un poco, porque el tema es demasiado amplio. Y entonces, si abrimos cada vez más puertas, pues entonces va a ser demasiado grande el tema. Solo quiero dejar la línea de que la alabanza también es una ofrenda. La alabanza como ofrenda. Quiero cerrar ese punto y quiero irme a otro que yo le llamo, este tema le he llamado perspectiva de alabanza o perspectiva del adorador. La alabanza debe de tener una perspectiva, una manera que nos permite ver, si tú conoces o buscas la definición de perspectiva, tiene que ver el punto de vista y la visión que se tiene a partir del lugar de donde se mira algo. Por ejemplo, en el diseño arquitectónico hay perspectivas aéreas, en donde tú dibujas una casa, pero imaginándote que estás en la parte de arriba y entonces se ve el patio, no sé, los techos, el balcón que diseñaste, porque tu perspectiva es aérea. Pero luego tienes una perspectiva a nivel 0,0, que es al nivel de piso, entonces tu perspectiva te hace ver el mismo lugar, pero de otra forma diferente. La adoración y la alabanza es igual. Dependiendo del punto desde donde nosotros nos miramos, entendemos cada vez más de forma amplia el tema de la alabanza. Y más que el tema, la riqueza que tiene como adoradores que queremos ser y que somos y que Dios busca, ¿verdad?, que le adore. Así que bueno, vamos al punto de la alabanza como ofrenda. Y para eso quiero leerte el Salmo 48, si me acompañas al Salmo 48, el versículo 1 y luego voy a leer el versículo 10. Los dos hablan exactamente lo mismo, o bueno, mencionan el mismo factor. Salmo 48, versículo
11. Por favor, acompáñame ahí si lo tienes. Y si no, bueno, entonces escucha lo que voy a leerte. Salmo 48. Perdóname que mi se está poniendo lento. Como que va a la edad a la par de mi edad, cada vez nos vamos haciendo lentos los dos. Salmo 48. Uno dice, voy a leer la versión 60, luego leeré la Nueva Traducción Viviente. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Grande es Jehová, grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado. Luego el versículo 10 dice, conforme a tu nombre, oh Dios, así sea tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Conforme a tu nombre, oh Dios, así sea tu loor hasta los fines de la tierra. Dicho de otra manera, ¿verdad? Conforme a tu grandeza, así es tu alabanza en todos los lugares de la tierra, en cualquier lugar de la tierra. Ahora dice este mismo pasaje, pero en la versión Nueva Traducción Viviente, lo dice de esta forma. Qué grande es el Señor, cuán digno de alabanza. Qué grande es el Señor, cuán digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, situada sobre su monte santo. Y el 10 lo dice así. Como lo merece tu nombre, oh Dios, serás alabado hasta los extremos de la tierra. Tu fuerte mano derecha está llena de victoria. Como lo merece tu nombre, oh Dios, serás alabado hasta los extremos de la tierra. ¿Por qué leo este pasaje con respecto a la alabanza como ofrenda? Si vamos a hablar de la alabanza como ofrenda, sería muy bueno que le dieras una releída al libro de Levítico, donde se explica, se relata el establecimiento de las ofrendas para Israel. Y entonces había diferentes tipos de ofrendas, ofrendas de paz, ofrendas de gratitud, ofrendas por el pecado, ofrendas por expiación. Y entonces, si lees Levítico, te va a enriquecer mucho lo que voy a decir en este sentido de la alabanza como ofrenda. Entonces aquí el Salmo 48 está hablando de que lo que se dé a Dios, la alabanza que se entrega a Dios, está de acuerdo a la dignidad del Señor, o por lo menos con la conciencia de su dignidad y con la intención de su dignidad y la claridad de su dignidad. Entonces, cuando hablamos de alabar a Dios, si partimos del hecho de que nosotros somos la principal ofrenda de alabanza a Dios, nosotros, no nuestras palabras o no nuestras canciones, esas salen de la ofrenda que somos tú y yo. Por eso el Señor, ¿verdad?, utilizó las palabras del profeta cuando dijo, ¿por qué este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Esto nos enseña la contradicción que puede existir cuando un adorador, siendo redimido por la gracia y la sangre de Jesús, canta al Señor, pero su corazón está lejos de Él. Canta al Señor sobre la fe, pero se queja de todo. Canta al Señor sobre su victoria, pero desconfía que Dios esté con él. Y hay una contradicción en el corazón del ser humano. Y posiblemente también canta al Señor de entrega, pero no se rinde a Él. Entonces, cuando miramos el contexto de la ofrenda, tenemos que darnos cuenta, número uno, la dignidad de Dios. Dignidad es igual a merecimiento. ¿Qué es lo que merece el Señor? No solo merece nuestra mejor canción, sino merece nuestra vida como ofrenda a Él, entregados a Él, dedicados a Él. Y aquí es donde entra lo que te decía hace un momento. Tenemos que considerar diferentes aspectos que las ofrendas tienen. Por ejemplo, el primero, lo vas a encontrar en Levítico. No los voy a leer porque quiero ir al otro tema que te acabo de decir. Levítico nos habla que quien establece las ofrendas es Dios.
Eso quiere decir que cuando se trata de alabanza, a quien se supone debemos agradar es a Dios, ¿verdad? Con nuestra vida lo hacemos por la obra de Jesús, lo hacemos por nuestra obediencia a su palabra y nosotros alabamos a Dios teniendo muy claro que la alabanza no es un tema de qué me gusta y qué no me gusta, como lo dije en alguna de las reuniones de experiencia de adoración, sino de que mi vida, mi canto, lo que yo le entrego al Señor es porque Él merece ser agradado, ¿verdad? Así que si el Señor establece las ofrendas, número uno, debemos entender que la alabanza como ofrenda tiene que ver con poder llenar, poder agradar el corazón de Dios. Repito, con nuestra vida y con nuestra alabanza práctica, como puede ser canciones, puede ser acciones en nuestra vida. La segunda cosa que vemos con respecto a la ofrenda, como te dije hace un momento, es que hay varios tipos de ofrenda. Uno era por el pecado y otro era del adorador. Cuando el adorador había pecado, presentaba ofrenda por el pecado para estar en paz en su relación con Dios. Así era como trabajaba la ley de las ofrendas en Levítico. Por eso es que cuando la gente pecaba, traía un animal para que fuera muerto en su lugar y entonces hubiera perdón de pecados. Esa obra ya no la hacemos hoy porque Cristo ya murió por nosotros. Pero entonces fíjate bien lo importante de entender la alabanza como ofrenda. Porque cuando vemos estos dos tipos de ofrenda, la ofrenda por el pecado y la ofrenda de adorador, entendemos que en Cristo las dos fueron cumplidas delante de Dios. Él fue el Cordero de Dios, ¿verdad?, que se entregó por el pecador. Y entonces cuando tú y yo alabamos a Dios como ofrenda, estamos recordando en el contexto de la adoración que ya no tenemos que hacer ofrendas de sacrificios, que estamos en paz para con Dios. Por eso, como he dicho muchas veces, la alabanza es mucho más que la música que nos gusta. La música es la herramienta, nunca es el fin de la alabanza, ¿verdad? Las canciones son la herramienta, nunca son el fin. Un adorador debe de entender que cuando está alabando a Dios, cantando a Dios en su mente, en su espíritu, en su corazón, está presente que somos ofrenda para Dios porque hubo un supremo sacrificio presentado como ofrenda delante de Dios, que es Jesús, y que entonces Él satisfizo, ¿verdad?, el perdón de nuestros pecados por su derramamiento de sangre. Y hoy cuando yo le canto al Señor, yo no necesito primero hacer una ofrenda del sacrificio para luego poder adorarle, sino que yo le puedo adorar porque Jesús se entregó y murió por nosotros. Cada vez que nosotros cantamos a Dios, deberíamos, creo yo, tener presente este hecho. Hoy yo puedo cantarte como Padre, cantarte como mi Señor, cantarte como el Señor Dios Todopoderoso. Eres mi Dios, eres mi Padre, porque Cristo se entregó y mi ofrenda, mi alabanza, puede ser una ofrenda de paz. Ya no necesito presentar una ofrenda de sacrificio, un animal que tiene que morir, sangre que tiene que derramarse, sino que hoy por la sangre de Jesús, como dice Hebreos, que ya se presentó delante del Señor, hoy yo vengo y alabo a Dios por esa gracia de Jesús, la obra de Jesús que nos redimió. Entonces, yo creo que cuando nosotros cantamos a Dios, en ese contexto, cuando estamos en una reunión o estás en tu casa y vas a adorar, pero en tu corazón y en tu mente está claro que tu alabanza es una ofrenda que llega delante de Dios como olor grato, no por tus obras, sino por el Cordero de Dios que ya fue derramado. No sé tú, pero yo creo que la alabanza cobra otra dimensión. No es cuánto me deleito en esta música, en este estilo de canciones, en este contexto de alabanza, cuánto me gusta más esto o lo otro, sino a quién lo estoy dirigiendo. ¿Me explico? Así que el segundo aspecto es que la alabanza tiene como ofrenda, es el recordatorio de que ya fuimos redimidos y que ahora podemos ofrecer a Dios nuestra vida, ¿verdad?, agradable por la obra de la cruz. Una tercera consideración de las ofrendas es que las ofrendas tenían un costo. ¿Por qué digo un costo?
Claro, cuando fue evolucionando el asunto de las ofrendas, pues podían comprar sus animales, lo que iban a presentar en ofrenda y después presentarlo. Podían hacer intercambios, pues. Pero en el contexto inicial, ¿verdad?, que lees en Levítico, era tomar tu animalito o tomar tu fruto de la tierra, dependiendo del tipo de ofrenda que se iba a presentar, y eso que era tuyo lo ibas a entregar, ¿verdad? Es decir, tenía un costo porque te ibas a tener que desprender de algo para alabar a Dios. Así que cuando hablamos de la alabanza como ofrenda, estamos mirando que realmente pensar en alabanza es pensar en de qué cosas nos desprendemos. Por ejemplo, tú puedes adorar a Dios y el Señor hablar a tu corazón y hacerte saber que estás hablando de más acerca de una persona, o que estás insistiendo de más acerca de una situación que no tiene por qué ser, o que estás guardando reserva o resentimiento en tu corazón. Y cuando tú quieres ser un adorador, porque creo que todos queremos serlo, y eso llega a nuestro corazón y Dios nos trae luz a nuestro corazón, entonces sabemos que en ese momento tenemos que desprendernos de aquellas cosas que al Señor no le agradan y nos desprendemos para entregarnos a Él. Así que el número 3, cuando vemos la alabanza como ofrenda, estamos pensando en que había un desprendimiento de lo que se entregaba a Dios. Por eso es que Jesús, cuando habla de los discípulos, establece un principio de la ofrenda y dijo: quien quiera seguirme, tome su cruz, niéguese cada día, despréndase de, niéguese cada día y sígame. No dijo, yo voy a estar donde ustedes quieran que estén. Él dijo, si me quieren seguir, donde yo estoy, ustedes estarán. Es decir, te vas a desprender de tu agenda para entrar a mi agenda. Te vas a desprender de los lugares que tú quieres visitar para los lugares que yo quiero visitar. Déjame ponerte un ejemplo de manera práctica. Hace muchos años, más de 20 años, recuerdo que, hablando de ofrenda, lo que te tienes que desprender, recuerdo que llegué a un lugar, me pidieron compartir un tema, esto lo compartí en otra de las clases, pero lo quiero recordar porque queda muy bien a propósito de este tema. Me dijeron, ¿puedes compartir algo? Sí. Y entonces en el camino del aeropuerto al lugar donde iba yo a compartir, yo le pregunté a Dios, yo no iba a compartir en ese momento, yo compartí hasta el otro día, pero cuando me recibieron me dijeron que si podía compartir, y pues claro, debemos estar listos para hacerlo. Así que lo único que hice en el camino fue decirle, Señor, ¿de qué quieres que hable? ¿Qué sería bueno hablarles? Y recuerdo que mi tema se llamó Un segundo de primera. Un segundo de primera. Por favor, pon mucha atención. A mucha gente no le gusta hacer el segundo, menos el tercero o el cuarto. Menos cuando cree que tiene la capacidad de ser el primero. Entonces, cuando Dios me habló un segundo de primera, mi primera pregunta fue, ¿cómo? A ver, no entiendo bien. ¿Cómo un segundo puede ser de primera? Y el Señor me hizo pensar, creo que fue el Señor el que me hizo pensar en buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es decir, aunque estabas sobre poco, tenías un corazón para estar sobre mucho, pero te tenías sobre de poco. Estabas en un segundo plano, pero tenías un corazón para el primer plano. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estoy diciendo de la ofrenda? De reconocer que la ofrenda nos va a costar y tenemos que desprendernos de ideas o de cosas. Qué interesante es poder servir a Dios sin aspirar a un primer lugar, sino servir a Dios teniendo un corazón de primer lugar, aunque estemos en segundo, en tercero, aunque no salgamos en la foto. Esto le gana a mucha gente. Mucha gente cree que su servicio solamente tiene utilidad si tiene el primer lugar, porque no ha entendido que alabar a Dios no es el lugar que tengo, sino el corazón que tengo. Y cuando tengo un corazón de primera, aunque esté en el segundo lugar, en el tercer, aunque la gente ni siquiera me diga líder, ni siquiera me diga patrón, ni me diga jefecito, ni me diga sus órdenes jefe, aunque no me digan eso, Dios sabe que mi corazón es de primera.
Y yo se los comparto como pastor porque por muchos años yo era siempre el segundo o el tercero. Yo era el que tocaba la alabanza o el que se encargaba de algunas cosas, pero Dios tenía algo que yo iba a desarrollar y nunca busques un lugar. Nunca hagas nada por conseguir un lugar. Eso hacen los adoradores. Los adoradores no hacen nada para tener un lugar. Los adoradores hacen algo para cuidar lo que Dios les ha dado. Y la ofrenda, cuando tú entregas lo que Dios te ha dado, entonces no te importan los lugares, te importa lo que haces para Dios. Por eso es importante, porque tiene un costo. El cuarto factor, y con este voy a cerrar, solo te dije que era un pequeño esbozo de esta parte, es que la ofrenda, todo esto lo encuentras en Levítico. No te doy los versículos bíblicos porque quiero invitarte a que leas Levítico y que encuentres lo que te estoy diciendo. Entonces Levítico nos enseña también que las ofrendas, además de que tenían un costo, ¿verdad? Que era lo que yo te estaba diciendo, tienen un costo, un valor, debían de tener ciertas características donde se veía la excelencia, el cuidado, ¿verdad? Si era un animal debía de ser perfecto, no debía de tener fallas, errores. Si era un alimento, lo mismo. Si era un ave, también, no podía ser cualquier ave. Levítico te describe si era animal, cómo debía de ser, si era ave, cómo debía de ser. No debía haber imperfección. Si bien es una sombra de la obra de Jesús como sacrificio, también nos habla de excelencia. Entonces, cuando hablamos de excelencia y la alabanza es una ofrenda, por eso es que tú me oyes hablar mucho a mí acerca de buscar ser excelentes. No porque desde el punto de vista humano o humanista queramos quedar bien con la gente, sino porque buscar la excelencia es una manera de darle ofrenda a Dios. ¿Por qué? Porque el ofrendante o las ofrendas debían ser presentadas con excelencia, con cuidado. No trabajamos excelencia para ser reconocidos, no trabajamos excelencia para ser vistos. Ese puede ser un efecto, pero no es el objetivo. La excelencia de nuestra vida, a un adorador que busca la excelencia, no lo hace porque quiere que le aplaudan, le reconozcan, le den hurras o le silben o le digan qué bien lo haces, sino que un adorador que busca la excelencia lo hace porque entiende que la alabanza a Dios, que es su vida, debe de buscar esa excelencia porque las ofrendas tenían ese rasgo. Buscar que fueran de lo mejor. No estoy hablando de perfección porque esta no la vamos a alcanzar aquí. La perfección en la Biblia, cuando dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, esa palabra perfección habla de madurez y de desarrollo y de crecimiento. No habla de la perfección acabada que solo Dios tiene, ¿me explico? Y eso lo sabemos. Así que entonces, la alabanza como ofrenda nos hace pensar en una vida que busca la excelencia, no por lo que ya dije en el contexto humano, aunque tendrá un efecto ahí, y cuando tiene un efecto ahí tendrá reconocimientos, pero también tendrá envidias, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Pero sí por la conciencia de que Dios merece lo mejor. Tú me has escuchado decir, si vas a cantar, canta bien. Si vas a dar un grito de alegría, dalo bien. Porque aún esas expresiones de un adorador tienen que ver con la excelencia de la alabanza que le ofrecemos a Dios. Sabemos que el sacrificio más excelente es Jesús. No hay nada que pueda ir ni a la par, ni mucho menos sobre de Él. Pero todo lo que hay abajo debe de tener su sombra de excelencia, ¿verdad? De entrega a Dios. Así que bueno, la alabanza como ofrenda, por lo menos te podría decir estos 4 o 5 puntos que te acabo de mencionar, para que tú y yo lo tengamos presente, que no se trata de entrar a un momento donde vamos a cantar esta frase que he repetido muchas veces, que se ha acuñado entre la iglesia que dice, entremos a la presencia de Dios, y dicen algunos amigos, y yo comparto esta idea de decir, pues ¿a qué horas nos salimos? Un adorador debe de estar consciente de la presencia de Dios todo el tiempo. De hecho, no podemos hacer tal cosa como salirnos de la presencia de Dios. El salmista decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? Eso es una manera romántica, yo lo sé, es una manera figurada, yo lo sé. El problema es cuando la gente lo cree literalmente
y cree que cuando acaba de orar se sale de la presencia de Dios. Jamás hacemos eso. Y un adorador, cuando entiende eso, sabe que su alabanza no consiste en el momento que oró, en el momento que cantó, sino que su alabanza, donde están estos 5 aspectos que te acabo de mencionar, se llevan a cabo en el día a día en nuestras vidas. ¿Ok? Y una vez más vuelvo a decirte, como dice el Salmo 48, así como es su nombre, así sea su alabanza. En ese enfoque debemos mirar el tema de la alabanza con respecto a las consideraciones que te acabo yo de decir. Ahora bien, déjame ir a la otra parte que quiero compartirte. Quiero compartirte sobre el asunto de la alabanza, que es la perspectiva del adorador. ¿Ok? Así le he puesto a esta otra consideración, que creo que es muy importante porque enriquece el concepto que tenemos de la adoración. Recuerda que los conceptos que tenemos son vitales, porque el concepto nos da una idea y la idea nos da una creencia. Y la creencia genera acciones en nuestras vidas, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto que tenía Pablo de Jesús es que era una persona que había caminado generando una revuelta sobre su generación, pero no que fuera hijo de Dios. Por lo tanto, si tenía ese concepto, tenía sus creencias, y sus creencias decían: hay que hacer algo en contra de este grupo de personas, y entonces se generaron acciones, y sus acciones fue perseguir a la iglesia. Todo del concepto. Es muy importante, por eso a mí me gusta mucho cuando predico, siempre definir conceptos. No es para tener más cultura, es porque los conceptos nos van a dar claridad, que se van a unir a nuestras convicciones, a nuestras acciones, y las acciones son las que van a dar fruto en nuestras vidas. Así que entonces, la adoración debe de tener una perspectiva amplia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Déjame hablarte de 5 cosas rápidamente. Me quedan solamente unos minutitos y quiero dejarlas en tu corazón, ¿ok? Así que bueno, déjame hacer una pequeña aclaración. Lo que te acabo de compartir es parte de los otros temas que hablamos, la alabanza como fruto, como señal y como ofrenda. No quiero ahondar en cada uno de los temas, porque entonces sería hablar de las señales, de los frutos y de las ofrendas. Esos temas nos llevarían a ahondar mucho, mucho más. Y eso que estás oyendo son voces de ángeles que andan por aquí junto conmigo. Seguro lo estás oyendo. Bien, quiero leerte Apocalipsis 4, versículos 8 al 11. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Qué interesante. Este es un tema muy interesante, muy interesante, porque, híjole, es que yo empiezo a leer y recuerdo lo que he enseñado y me voy por otros lados, pero este punto es muy interesante. Solo te lo voy a decir así como una pequeña idea. Dice aquí que cuando los 4 seres dicen algo, los 24 ancianos se unen. Y yo le enseño esto mucho a los adoradores, a los músicos, que cuando nosotros vemos a alguien hacer algo y yo soy adorador, yo me sumo a lo que hace. Esto no pasa entre los músicos. Entre los músicos, cuando ven a alguien que toca y toca mejor, se genera cierta envidia y la gente lo critica y se le pasó, no tocó bien. Pero los adoradores se unen a lo que se hace. Pero bueno, ese es otro comentario. En este pasaje lo que vemos es que la adoración es una actitud clara. Es una actitud de humillación, es una actitud de entrega, es una actitud de honor, es una actitud de glorificar al Señor, darle gloria al Señor. Entonces lo primero que yo veo aquí es que cuando hablamos de adoración,
no podemos perder de vista que estamos hablando de la actitud de nuestro corazón. Lo voy a decir de esta manera. Un adorador sabe que debe mantener una actitud la más correcta delante de Dios. Que hablaron mal de él, sí, sintió feo, le dolió, pero él perdona porque el Señor nos enseñó a perdonar. No importa el tiempo que te cueste, una semana, unos días, unas horas, pero perdonas. Y entonces cuando perdonas, te das cuenta que necesitas regresar a la actitud correcta. No podríamos ser adoradores cargando resentimientos o rencillas con la gente. No podríamos ser adoradores teniendo una idea de, ahora que lo vea, pero me va a oír. No podría haber una congruencia porque se debe de cuidar la actitud. Y la actitud habla de dos cosas, la condición y la postura o la inclinación de nuestra alma hacia algunas cosas. ¿Te lastimaron? ¿Hacia qué se inclina tu alma? ¿Hacia perdonar o hacia buscar venganza? ¿Hacia perdonar o hacia sacarle sus trapitos al sol, a la gente, a quien haya sido? Entonces, un adorador debe de cuidar su actitud. Escuchen lo que voy a decir. Quitemos de nuestra mente ese error que hay en muchas personas de decir, mientras Dios vea que yo hago las cosas bien, no me importa a los demás. No. Sino porque Dios nos hace habitar entre familias y entre los hombres. Tenemos que ser testimonio entre los hombres. Ya te vio Dios, claro, ahora da testimonio delante de la gente. Y nuestra actitud, lo que estoy diciendo con este comentario, es que debe de ser grata delante de Dios, pero también debe de ser notoria delante de los hombres, comenzando por los círculos más cercanos de nuestra vida. Lo voy a decir con estas palabras. Al adorar, nuestra actitud debe de ser de respeto, temor, admiración, humildad, reconocimiento de la dignidad de Dios. Eso es lo que encuentras en Apocalipsis 4. Lo repito. El adorador tiene una actitud de respeto a Dios y a las personas, temor a Dios y por consecuencia una conducta adecuada hacia la gente. Admiración a Dios, humildad delante de Dios y también delante de los hombres. Y por último, reconocimiento de la dignidad de Dios. Ahora, la segunda cuestión que te quiero decir, y con esta vamos a cerrar, porque ya el tiempo se me ha acabado, es que la adoración, ya hablamos, perspectiva de actitud, pero ahora la otra es, la adoración es intimidad con Dios. Intimidad con Dios, ¿verdad? Dice el Salmo 25, la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. Cuando hablamos de intimidad, hablamos de cercanía. Cuando hablamos de cercanía, hablamos de profundidad en una relación. Intimidad nos habla por lo menos de 4 cosas. Exclusivo. Cuando tú tienes una amistad íntima, hay cosas que exclusivamente tú y esa amistad saben. No lo saben todos, solo lo sabe esa amistad. Cuando hablamos de intimidad, es que es reservado. No es para todos, está reservado para esa relación. Cuando hablamos de intimidad, hablamos de algo privado. No es público, no es de todos, es para algunos otra vez. Intimidad es algo especial y por último es algo cercano. Así que cuando nosotros hablamos de la adoración desde la perspectiva de intimidad, estamos hablando de qué tan exclusivo es Dios en nuestras vidas. ¿Qué exclusividad le damos? Fíjate, aquí lo hablo para que pensemos un poco. Yo he dicho muchas veces, en muchas ocasiones, no a veces, en muchas ocasiones, el comodín de nuestra vida es el servicio a Dios. Yo no puedo faltar a la escuela, no puedo faltar al trabajo, evito no faltar a mis compromisos, pero algunos con mucha facilidad dicen, esto es de la iglesia, pues avísales que no vas a ir. Cuando realmente deberíamos de saber que eso que hacemos, y lo hacemos como adoradores, está reflejando mi exclusividad, mi trato especial, mi cercanía con Dios.
Así que el segundo punto que quiero dejar, y a partir del tercero comenzaremos en la siguiente transmisión, es que cuando hablamos de adoración hablamos de intimidad. En la medida que la intimidad existe, lo exclusivo, lo reservado, lo privado, lo especial, lo cercano con Dios, la adoración cobra matices muy, muy diferentes. Hay gente, imagínate que hay gente que no puede adorar porque alguien lo distrajo. Es más, se enoja si lo mueven y dicen, es que me sacaste de la presencia de Dios. No, lo que pasa es que todavía, en mi opinión, no saben manejar la intimidad, porque cuando tienen intimidad pueden hablar con el que le está pidiendo permiso y siguen teniendo claro a quién están adorando y de qué se trata lo que está pasando. Entonces, seamos cuidadosos de pensar que la adoración automáticamente nos habla de intimidad. No podemos hablar de adoración si nosotros no estamos cuidando la intimidad con Él. Creo que si hablamos de adoración y no intimamos con Dios, estamos haciendo lo que dice Corintios, ruido y nada más. Te lo voy a decir al revés. Cuando tienes intimidad con Dios, ¿verdad? Tu vida, tus palabras, tus actitudes lo van a reflejar. Tienes intimidad con Dios, no dejarás que te hablen mal de alguien. Tienes intimidad con Dios, no permitirás que pongan semillas en tu corazón que no agradan a Dios. Tienes intimidad con Dios, tendrás valores y principios del reino de los cielos que vas a cuidar, no importa que a un amigo no le guste. Por eso es tan importante entender que adoración no es qué bonito cantamos o qué acciones tenemos, sino qué intimidad tengo con Dios. Y número 1 que vimos hace un momento, qué actitud mantengo delante de Dios. Bueno, pues podemos seguir hablando, pero el tiempo nuevamente hay que respetarlo y se me ha terminado el día de hoy. Por favor, deja tus comentarios muy, muy específicos. ¿En qué te ha servido lo que hemos estado replanteando, sacando otra vez? Porque seguramente hay cosas, muchas cosas que tú ya conoces, pero ayúdame a poner ahí en qué te ha recordado, qué te ha refrescado, qué ha corregido, qué ha ampliado de lo que hemos hablado sobre alabanza. Pon ahí tus comentarios o tu texto bíblico. Por favor, lee el libro de Levítico para que enriquezcas lo que dije al principio con respecto a la alabanza como ofrenda. Bueno, pues como el tiempo se ha terminado, vamos a cerrar en esta noche. ¿Te parece si hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos permita tener una perspectiva de adoradores, ¿verdad? Todos los días de nuestra vida y en este tiempo que estamos viviendo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, gracias por esta oportunidad de estar juntos. Quiero bendecir a cada uno que se unió en esta transmisión y a aquellos que lo puedan mirar después. Pero oro para que, Señor, mantengamos en nuestro corazón la línea de la alabanza como señal, fruto y ofrenda. Nos des entendimiento de eso para que se vea en nuestras vidas. Y por otro lado, Señor, que nos permitas tener una perspectiva de adoradores. Como dice aquella frase, Señor, cada quien mira las cosas según el cristal con el que lo ve. Que nosotros tengamos un cristal que se llama adoración y la vida la aprendamos a ver así como adoradores. Yo bendigo a cada persona que se ha sumado, a cada amigo, a cada persona que es parte de esta familia, de esta casa ministerial. Bendigo sus hogares. Y por este tiempo que hemos tenido te agradezco mucho. Dios, que esto dé fruto en nuestras vidas, que te glorifique a ti y que edifique, Señor, a cada uno que lo ha escuchado. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. Amén. Muy bien, pues te dejo como siempre un abrazo, ¿verdad? Un abrazo a la distancia. No te digo que virtual porque te lo mando de corazón, a la distancia. Y mi deseo de que el favor de Dios esté sobre de ti, que salgamos adelante en cada situación y circunstancia. Y los esperamos en las siguientes transmisiones. No se queden fuera, inviten a alguien, suscríbanse a los canales, ¿verdad? Si no estás suscrito, hazlo, invita a tus amigos a suscribirse. Que Dios te bendiga mucho. Buenas noches, un abrazo.